La adicción es un trastorno caracterizado por la búsqueda y realización repetitiva de una conducta, a pesar de sus consecuencias negativas, debido a cambios en los sistemas de recompensa del cerebro. Tradicionalmente, se ha asociado la adicción al consumo de sustancias psicoactivas, como el alcohol o la cocaína. Sin embargo, existen también las llamadas adicciones comportamentales, en las que no hay una sustancia externa, sino una conducta que genera efectos similares a nivel cerebral. En este caso, abordaremos la adicción a las compras, una conducta en la que el acto de comprar activa los circuitos de recompensa del cerebro, especialmente aquellos mediados por la dopamina, de forma similar a lo que ocurre en las adicciones a las drogas. Desde la neurofisiología, este proceso se explica a través de mecanismos de aprendizaje y refuerzo. En primer lugar, el refuerzo positivo ocurre cuando la conducta de compra genera sensaciones placenteras, aumentando la probabilidad de repetirla. Por otro lado, está el refuerzo negativo. Se presenta cuando la persona realiza compras con el fin de reducir emociones desagradables como la ansiedad, el estrés o la tristeza. Con el tiempo se desarrolla tolerancia, lo que significa que la persona necesita comprar con mayor frecuencia o gastar más dinero para obtener el mismo nivel de satisfacción inicial. Finalmente, cuando la conducta no puede llevarse a cabo, aparecen síntomas de abstinencia como irritabilidad, ansiedad o malestar emocional, lo que refuerza aún más la necesidad de llevar a cabo la conducta. De esta manera, aunque no se trate de una sustancia, la adicción a las compras comparte bases neurofisiológicas fundamentales con la adicción a drogas, especialmente en lo relacionado con el sistema de recompensa cerebral. Mecanismo de acción de la adicción a las compras en el sistema nervioso. Para comprender la adicción conductual a las compras, debemos remitirnos a lo que Neil Carson describe como el sistema de recompensa mesocorticolímbico. Aunque no hay una sustancia química externa, el acto de comprar funciona como un potente estímulo reforzador. Al anticipar la compra se produce una liberación física de dopamina desde el área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens. Este proceso constituye el refuerzo positivo, que es la activación de neuronas dopaminérgicas que codifican la predicción de una recompensa, generando esa sensación de euforia y placer inmediato. En esta fase, el cerebro aprende que la conducta de comprar es vital para su supervivencia biológica, aunque sea una respuesta desadaptativa. El mecanismo de acción no se limita solo a la presencia de dopamina, sino a la intensidad y velocidad de su liberación en la hendidura sináptica. En la adicción a las compras, el flujo constante de dopamina satura los receptores postsinápticos. Según la literatura de neuropsicología, otros sistemas como el de los opioides endógenos también se activan mediante el valor hedónico o el placer del momento de la adquisición. Sin embargo, es la dopamina la que etiqueta este evento como prioritario. Con el tiempo se produce una neuroadaptación. El sistema nervioso, buscando la homeostasis, reduce la sensibilidad de los receptores, lo que nos lleva directamente al fenómeno de la tolerancia. La tolerancia en las compras compulsivas se manifiesta cuando el individuo necesita comprar con mayor frecuencia o por montos más elevados para obtener el mismo pico de placer. Cuando el individuo no puede realizar la conducta, cae en un estado de abstinencia, caracterizado no por síntomas físicos como en el alcohol, sino por una profunda disforia, irritabilidad y ansiedad. Aquí es donde entra el refuerzo negativo. El sujeto ya no compra para sentir placer, sino para aliviar el malestar psicológico y el déficit dopaminérgico de su estado basal. El cerebro ha pasado de querer la recompensa a necesitar el alivio, un ciclo mediado por el eje del estrés y la amígdala extendida.
Finalmente, debemos analizar la dimensión cortical. En un cerebro sano, la corteza prefrontal ejerce un control top-down o inhibitorio sobre el núcleo accumbens, permitiéndonos evaluar las consecuencias financieras. Sin embargo, la adicción crónica a las compras debilita estas proyecciones glutamatérgicas de la corteza prefrontal. El resultado es una hipofuncionalidad en el control de impulsos. La persona es consciente del daño económico, pero el mecanismo de acción biológico, el ansia o el craving, es tan potente que el sistema límbico secuestra la capacidad de decisión. Como concluye Carlson, la adicción es en esencia un trastorno del aprendizaje y la plasticidad neuronal, donde una conducta necesaria se convierte en un mecanismo patológico de supervivencia cerebral. La adicción a las compras, también conocida como compra compulsiva, es un trastorno comportamental que se caracteriza por la pérdida de control sobre la conducta de compra y la búsqueda constante de gratificación inmediata. Desde una perspectiva neurofisiológica, se asocia con alteraciones en el sistema de recompensa y el control inhibitorio, mediado por la corteza prefrontal, y el procesamiento emocional de forma similar en otras adicciones comportamentales. A corto plazo, estos cambios se manifiestan como respuestas inmediatas ante estímulos de compra, generando una activación del sistema de recompensa, una disminución de control inhibitorio y el uso de compra como una estrategia de regulación emocional. En cuanto a los procesos psicológicos, uno de los más afectados es la atención. Se ha evidenciado que existe un sesgo atencional hacia estímulos relacionados con la compra, como ofertas, productos y publicidad. Esto provoca una disminución del control atencional voluntario y genera respuestas más rápidas e impulsivas ante este tipo de estímulos. A nivel neurofisiológico, se presenta una hiperactividad del sistema dopaminérgico de recompensa y alteraciones en las redes de control, especialmente en la corteza prefrontal, lo que se traduce en déficits de atención selectiva y mayor impulsividad en tareas cognitivas. Por otro lado, la memoria también se ve afectada. Se presentan dificultades en la memoria del trabajo, especialmente en la capacidad de mantener información relevante. Además, hay una mayor influencia de recuerdos emocionales asociados a las compras, lo que lleva a la toma de decisiones se basa más en la gratificación inmediata que en las experiencias previas. Estas alteraciones se relacionan con disfunciones en la corteza prefrontal, dorsolateral y su interacción con el hipocampo, evidenciándose déficits de memoria de trabajo, la memoria espacial y el uso de estrategias cognitivas. En relación con las funciones ejecutivas, se observan alteraciones importantes como el bajo de control inhibitorio que favorece las compras impulsivas, dificultades en la toma de decisiones, déficits de la flexibilidad cognitiva y problemas para planificar los gastos. Estas dificultades están asociadas con disfunciones en la corteza prefrontal y las alteraciones en el circuito córtico-estrial, el cual regula el equilibrio entre el control cognitivo y los procesos de recompensa. Como resultado, las personas presentan mayores dificultades ejecutivas, especialmente en la inhibición y en el control de impulsos. En cuanto al lenguaje, aunque no se ha evidenciado un deterioro estructural, si se observa un uso más impulsivo o emocional, es común que las personas justifiquen sus compras como con frases "lo necesito" o "es una oportunidad". Esto no se relaciona con las alteraciones en el área lingüísticas primarias, sino con dificultades en la regulación emocional y en las funciones ejecutivas. El sueño también se ve afectado a corto plazo. Se pueden presentar alteraciones como insomnio debido a la activación emocional posterior a la compra, así como pensamientos repetitivos relacionados con compras o deudas. Esto se explica por la activación del sistema de recompensa, que incrementa la dopamina y dificulta la relajación, además su relación con los estados de ansiedad y las alteraciones del estado de ánimo. Asimismo, se observa una relación con otras conductas impulsivas como el comer emocional, evidencia en el control de impulsos. Estas conductas comparten circuitos de recompensa mediados por la dopamina similares en los de otras adicciones comportamentales, lo que sugiere que la compra compulsiva comparte mecanismos comunes con otras conductas adictivas. Finalmente, en la actividad motora se evidencia un aumento de conductas impulsivas como acudir a tiendas de manera repetitiva o el uso excesivo de plataformas digitales y la presencia de inquietud motora. A nivel neurofisiológico, esto se asocia con la activación del sistema estrial.
implicando en los procesos de motivación y acción, lo que genera mayor impulsividad y rapidez en la toma de decisiones de compra. En conclusión, las adicciones a las compras tienen efectos significativos a corto plazo y distintos procesos psicológicos y conductuales, evidenciando que no se trata solo de un problema de consumo, sino de una alteración compleja que involucra tanto el funcionamiento cognitivo como el neurofisiológico. Bueno, yo les estaré hablando sobre las consecuencias a largo plazo de esta droga, que es las compras, en la neurofisiología de procesos psicológicos como la atención, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Así también estaré hablando del estado del sueño y la conducta como la ingesta y la actividad motora. Primero vamos a dar una breve introducción. A largo plazo, las adicciones a las compras no solo afectan el comportamiento, sino que produce cambios importantes en el funcionamiento del cerebro. Aunque no hay una sustancia como tal, esta conducta activa repetidamente los circuitos de recompensa, generando efectos similares a las adicciones a las drogas. Tenemos que entender que no solamente depende y únicamente depende de la dopamina. También intervienen otros sistemas como el glutamato, que participan en el aprendizaje de la conducta, y estructuras como la corteza prefrontal, encargadas del control de impulsos. Por ejemplo, si una persona siente placer al comprar ropa en oferta, su cerebro no solo registra el placer, sino que aprende que ver descuentos equivale a comprar equivale a sentirse bien, haciendo que la conducta se repita automáticamente. En la atención se observa dificultad para concentrarse en tareas que no generen recompensa inmediata. Una manera de explicarlo es una persona que puede estar estudiando pero constantemente revisa tiendas online, redes sociales, buscando ofertas, perdiendo el enfoque fácilmente. En la memoria lo podemos ver especialmente la memoria de trabajo. Hay dificultad para tomar decisiones. Por ejemplo, la persona puede olvidar cuánto ya ha gastado o no tener en cuenta sus responsabilidades económicas al momento de comprar. Funciones ejecutivas es donde más se ve afectado. Disminuye el control inhibitorio, lo que hace que la persona no logre resistir el impulso de comprar. Por ejemplo, aunque la persona sabe que no necesita algo o que no puede pagarlo, igualmente termina comprándolo impulsivamente. No vemos el autocontrol. En el lenguaje no hay un daño como tal directo, pero sí aparecen formas de pensamiento que justifican la conducta. Una manera de explicarlos, por ejemplo, las típicas frases: me lo merezco, para eso trabajo, solo esta vez, está muy barato, Dios proveerá. Entonces, son formas de racionalizar la compra. En el sueño lo podemos ver que aparecen alteraciones como insomnio o mala calidad de descanso. Por ejemplo, quedarse hasta tarde viendo productos o pensando en compras, algo puede afectar los patrones de sueño. En la ingesta también se pueden presentar cambios en la alimentación. Por ejemplo, algunas personas comen más por ansiedad después de comprar o cuando sienten culpa por sus gastos. En la actividad motora se puede observar inquietud e impulsividad. Por ejemplo, una sensación de ansiedad o urgencia por comprar, que lleva a la persona a actuar rápidamente sin pensar. Y como conclusión, quisiera dejarles que en conjunto estos cambios muestran que la adicción no es solo una cuestión de placer, sino de aprendizaje, memoria y pérdida de control, lo que mantiene el comportamiento a largo plazo. Tratamiento. En cuanto al tratamiento de la adicción a las compras, es fundamental abordarla desde una perspectiva integral, considerando tanto los aspectos conductuales como los neurofisiológicos implicados. En primer lugar, la terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser una de las estrategias más efectivas. Este enfoque busca identificar y modificar los patrones de pensamiento disfuncionales que llevan a la conducta de compra compulsiva, así como fortalecer el control inhibitorio, función asociada a la corteza prefrontal. Desde el punto de vista neurofisiológico, este tipo de intervención contribuye a regular la actividad del sistema de recompensa, disminuyendo la dependencia del refuerzo inmediato, mediado por la dopamina. Adicionalmente, se emplean estrategias conductuales como el control de estímulos,
que consiste en reducir la exposición a desencadenantes de la conducta. Por ejemplo, una estrategia puede ser eliminar aplicaciones de compras del celular o cerrar sesiones en páginas de compra para reducir la tentación. Incluso acciones simples como evitar navegar en tiendas online sin una necesidad específica pueden disminuir la activación del impulso de compra. Asimismo, es importante trabajar en la autorregulación emocional. Otra técnica es identificar los momentos en los que aparece la necesidad de comprar, como cuando la persona está ansiosa o aburrida, y reemplazar esa conducta por otra actividad, como leer, hacer ejercicio o hablar con alguien.